y trabajar también, dejar tu trabajo que caiga en las manos que va a caer y que se transforme en otra cosa. Que en el teatro no, en el teatro eres tú, en vivo, ese día y así cada vez. Como de seguir hacia adelante con tanta fuerza. Y al mismo tiempo me parece agotador lo que hemos hecho. Por eso te digo que como del feminismo, como replantear qué de lo que creíamos que es el feminismo también chance y no. Porque sí reconocer la labor del hogar y, y lo que significa maternar, creo que no se puede quitar de la ecuación. No me gustaría usar la palabra víctima, pero sí como de decir, estoy hundida en esa circunstancia y ¿quién me va a sacar de aquí? Tú. Claro. Porque si no te sacas tú, solita. no te va a sacar nadie. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que no solo interpreta historias, las encarna, las transforma y las devuelve al mundo con alma, fuego y conciencia. Ana Sofía Gatica es actriz mexicana de teatro, cine y televisión, pero también es mucho más que eso. Es una artista comprometida, una voz que entrelaza el arte, el feminismo y el activismo con una fuerza que no se puede ignorar. Desde muy chica creció rodeada de arte. La actuación fue primero una búsqueda exterior, pero pronto se convirtió en un camino íntimo de autoconocimiento, de sanación y de resistencia. Ana Sofía ha utilizado el escenario como una trinchera y como un altar, a través de personajes que tocan heridas sociales, desde la violencia de género hasta la injusticia penitenciaria en México. Ha llevado esta sensibilidad y su conciencia a lugares donde el arte se vuelve urgente y también político. Ana Sofía es una mujer que se permite la contradicción, el silencio, el ritual y la pausa. Una mujer que se atreve a replantarse el éxito y buscar desde adentro y a decir no. No tengo que deberle al mundo una versión perfecta de mí. Hoy hablaremos con ella sobre su historia, su mensaje, sobre el cuerpo como memoria, el arte como acto de fe, cómo una pausa creativa puede transformarse en un completo renacimiento. Ana Sofía, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, qué bonitas palabras dices de mí. Fue todo lo que hablamos ayer. Muchas gracias, de verdad. No, hombre, feliz, feliz. A mí me encantaría, Ana Sofía, abrir este episodio con la siguiente pregunta. Cuando estábamos platicando, hablabas acerca de todos tus diferentes roles y especialmente lo que pasaba en teatro. ¿Cuál ha sido el papel del teatro en tu camino como mujer, como artista y como ciudadana? Mi papel del teatro, refiriéndote a un papel en específico que haya interpretado, o más bien Tu como, actuación adentro del teatro, a diferencia de, por ejemplo, la tele o la serie o la pantalla. pues siento que el teatro me ha abierto el camino como hacia, o sea, gracias a ciertos personajes, como por ejemplo, te platicaba, ¿no? De Jauría, de esta chica que interpreté, como que logré encontrar a partir del teatro mi voz, como las cosas que realmente quiero contar y desde dónde las quiero contar, incluso cuando se han vuelto personajes incómodos o que me he resistido un poco a habitar, ¿no? Hay un personaje que interpreté en una obra que se llama El Padre, de Florian Zeller, no sé si viste la película de The Father. No la vi. Bueno, era una enfermera, ¿no? De este señor que tiene demencia. Y mi abuelo murió de demencia. Entonces a mí el teatro me dio la oportunidad de poder sanar la muerte de mi abuelo, que vivimos juntos por 16 años y yo lo cuidé en sus últimos años con demencia, como de cerrar ese círculo. Entonces a nivel actriz, creo que el teatro me ha dado mucho, pero creo que a nivel personal me ha dado identidad. Qué lindo. Porque además creo que el teatro, los que están en teatro es como realmente es esta conexión pura con el teatro, porque es, ¿no? El estar interpretando, pues no diario, pero no, semanalmente, y es como este amor al arte, ¿no? Sí. ¿Cuál es, digamos, esta conexión, esta vibra, esta posibilidad que sientes cuando estás actuando en teatro? Pues siento que es el estado de presente más fuerte que puedo tener y, y de escucha con el otro, con la otra. Y es un trabajo de equipo constante y por un como
un trabajo de largo aliento en equipo, que siento que a comparación de los proyectos audiovisuales que tienen otra cosa también muy mágica, pero muchas veces es por ciertos meses, o un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? En las obras en las que yo he podido estar, que también siento, tengo la fortuna de haber estado en temporadas largas, que eso tampoco pasa en teatro, pero pues en la obra que sale mal estuve 5 años trabajando. Y eso, pues hacer 5 años el mismo proyecto con las mismas personas y al mismo tiempo ir creciendo cada uno con su cada cual y unos teniendo familias y otros separándose y viviendo los duelos juntos, siento que también hacen mucho el porqué, o sea, todo eso es el porqué de por qué yo elijo el teatro, ¿no? Como hasta arriba. Claro. Y no es que el otro no, o sea, el otro tiene otras cosas que he ido descubriendo, porque mi camino se dio así. Primero fue el teatro y después entré al mundo del cine y de las series. Pero sí, la neta es que yo tengo un enorme amor por el teatro. Y un poco en este camino, ¿no? Después de haber vivido teatro y después de haber vivido el cine y la televisión, ¿cómo sientes que se comparan entre sí o qué características tienen de diferente para ti cada uno de estos? Yo creo que como actriz, lo más inmediato que te puedo responder sería la parte de lo que una gana a nivel económico. O sea, hacer teatro es una apuesta al arte, la verdad, sobre todo en este país, ¿no? Amor al arte. Sí, es amor al arte y tristemente muy pocas personas pueden vivir de hacerlo y si lo hacen es porque tienen 300 proyectos y porque eligen eso como acto de resistencia, lo cual no siento que debería de ser, ¿no? No digo que sea un mal camino, solo creo que no sé si es el camino que merecen esos artistas y merecemos. Y en la tele, pues sí, hay como otra manera de generar. Pero también a nivel creativo, en lo audiovisual son equipos muy grandes que involucran muchas personas, muchos procesos. Algo que yo aprendí, que sentí muchísimo a lo largo de mis años haciendo audiovisual, es que yo termino de filmar, pero ese no es el fin de mi trabajo. Pasa por tantas personas que toman decisiones a partir de lo que hice y de lo que queda para lo que se está contando en la edición, todas las decisiones sonoras que se van tomando, cómo todos y todas van abonando para que el resultado final sea el que es. Que muchas veces yo no puedo ni imaginar cuando lo veo que termino en eso. Claro. Me sorprende, a veces me enoja, porque a veces también como actriz te quedas en una idea de yo hice esto y me muero por esta escena y de pronto es la escena que quitan. Y tú dices, ¿cómo? Pero ¿Cómo? ¿Eso es lo que más me gustaba? gustaba? La escena, ¿no? Sí. Y siento que es mucho dejar el ego a un lado y trabajar también, dejar tu trabajo que caiga en las manos que va a caer y que se transforme en otra cosa. Que en el teatro no, en el teatro eres tú, en vivo, ese día y así cada vez, desde donde vengas. Además, creo que también en teatro hay un componente energético de que también el actor o la actriz está conteniendo mucho el espacio en vivo, cosa que en tele quizás no está conteniendo tanto, sí está transmitiendo algo energéticamente, por así decirlo, pero no sé, por ejemplo, yo a veces que he visto monólogos que digo, no manches la chamba de la actriz de estar conteniendo tanta energía por esta hora y cuarto, hora 20, lo que haya durado, ¿no? Sí. De mantener la atención, la energía, estar como, ¿no? Es muchísimo trabajo. Es mucho trabajo, pero al mismo tiempo la historia per se te va llevando emocionalmente como actriz a los lugares que tienes que llegar, ¿me explico? Porque es un camino que empieza, llega a un lugar y luego termina. Y siento que en lo audiovisual, a mí algo que me costó mucho trabajo al inicio es que yo llegaba al set, tenía 300 cámaras encima y tenía que llegar a una emoción determinada de algo que no habíamos filmado, que no se había hablado, pero que tenía que ser en ciertas tomas porque teníamos cierto tiempo para hacerlo. Claro. Y que las herramientas dependían más de mí que de lo otro. Y era como, ¿cuál es el camino para llegar a esto, no? Y que tienes que dar un resultado específico. Entonces, eso ha sido un viaje y también me he nutrido de ver a otros actores y actrices a cámara y cómo lo hacen, pero sí, pues un reto también.
Claro, y además del aprendizaje que vas viendo de los otros, ¿no? De, ok, a ver cómo lo hizo, ¿no? Porque estás todo el tiempo en constante aprendizaje. Ahora mencionabas un poco acerca del ego, ¿no? El ego se me hace un temazo, primero para todos los seres humanos, porque luego creo que muchas veces el ego no lo tenemos pues, acomodado o puesto en cierto lugar específico. A veces se cuela, a veces se hace grande, a veces se hace diminuto, ¿no? Y también siento que el ego juega un rol muy importante en el mundo de los actores y de las actrices. Sí. ¿Cómo ha sido tu relación a lo largo de tu vida con el ego y cómo ha evolucionado con el tiempo? Siento que cuando empecé mi carrera, por la forma en la que cuando estás empezando te piden que seas totalmente disponible y accesible, siento que mi ego de alguna manera lo dejé como hasta el último. Y creo que fue un error muy grave porque con el tiempo me fui dando cuenta que el ego también construye otras cosas si lo sabes acomodar en un lugar nutritivo. Y que no puede ser todo o nada, ¿no? Como que yo me peleaba mucho y no entendía esta idea de como el mito que hay de las divas o los divas de el medio artístico y por qué toman las decisiones que toman o por qué tratan a la gente como la tratan. No justifico, pero el medio es muy fuerte y es muy duro. Y muchas veces una con el tiempo va viviendo ciertas experiencias que te hacen decir, quizás en este sentido necesito tomar otra decisión o necesito poner este límite. Y a veces yo creo que para nosotras las mujeres poner límites se ve como pues que eres difícil. Claro, ay, qué perra, ¿no? Si pusiste un límite. Y eso es muy fuerte y eso es algo que he aprendido en el camino y yo creo que sí, lo más importante para mí de la chamba es gozarla y pasarla bien. Es lo que más disfruto. Pero no por eso dejar que pasen por encima de lo que yo necesito o que siento o de lo que pedí, que creo que es muy importante, ¿no? Como serle fiel a eso. Y evidentemente ha habido muchos momentos en los que al inicio de mi carrera, cuando empecé a hacer audiovisual, como que yo creía que mi carrera, por como observaba las carreras de otras personas, iba a ir hacia un lugar y entonces mi definición del éxito siento que estaba como muy aunada a algo de mucho ego, que con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no. Y la neta es que siento que como la raíz de ese golpe de realidad fue mucho a partir de mi familia y de mis amigas. O sea, como que mis amigas son las que me aterrizan muchísimo en eso, ¿no? Y entonces siento que ahorita pues, tengo una buena relación en cuanto a mi ego. En ese sentido, en este momento en particular, claro. Que siento que va y viene, ¿no? Sí, qué lindo, porque además justo la relación con el ego está en constante evolución, ¿no? Y algo que creo que es lindo también que tiene el ego es que gracias al ego podemos poner límites, podemos decir basta, podemos decir yo no merezco este trato, o sea, el ego también tiene su parte positiva, no todo es negativo. Total. Obviamente nada más el problema es que cuando el ego se infla, pues creo que la bronca entra en el momento que tú te sientes mayor o menos, bueno, más o menos que alguien, ahí ya es no un súper, ¿no? O sea, foco rojo. Pero para lo demás, que el ego te pueda decir, claro, mereces esto, o pon este límite acá, o habla y di que esto es suficiente, ¿me entiendes? Sí. Entonces ahí dices, bueno, venga, somos aliados, ego y yo. Totalmente. Y a ver, yo me acuerdo, cuando la razón principal por la que yo quería hacer solamente teatro, creo que tenía que ver mucho con el ego, de decir... ¿Qué tipo de actriz quiero ser? Esta actriz intelectual, esta actriz... Y esto estaba completamente aunado al ego, porque yo tenía como lo otro como sinónimo de superficial. Y cuando entré a eso otro y me di cuenta de lo increíble que es y lo mucho que he aprendido y lo divertido y que cambió mi vida por completo, como que dije, híjole, estaba muy soberbia, ¿sabes? Sí, me reconozco. Sí. Claro, porque además podemos entrar a hacer algo desde el principio, desde diferentes razones, y desde dónde lo haces es muy lindo cómo va evolucionando. Sí. Y cuando va evolucionando, creo que a veces se va llegando hacia un lugar mucho más genuino, mucho más auténtico con nosotros mismos, ¿no? Claro, y aparte, cada proyecto y cada persona tiene algo que aportar. Y si yo parto de la validación de afuera, entonces, uno, siempre voy a sentirme insatisfecha porque... no le voy a dar gusto a todo el mundo. Sí. Y dos, siento que me voy a perder realmente en lo más importante que para mí es la actuación, que es justo hacer equipo y contar historias. Y yo creo que las historias se pueden contar de 1000 maneras y en 1000 formatos.
Claro. En esta evolución, ¿no?, que has tenido con la actuación, hoy en día lo que más te gusta es el habitar el personaje, el hacerlo, o es la parte como del storyteller, del cuentacuentos, de contar estas historias. Creo que en este momento de mi vida particularmente, no es que no me interese lo que yo esté haciendo, pero me he enfocado mucho. Estoy filmando ahorita una película y estoy muy enfocada en lo que mi otro compañero me está dando para yo poder estar. O sea, como que quitarme tanto el foco a mí, como que eso lo he ido aprendiendo en los proyectos anteriores, como no se trata de mí, qué tan buena o mala actriz soy, se trata más de contar la historia y por qué es importante y quién la está contando conmigo, ¿no? Como que si soy buena o mala actriz, eso también, ¿para quién? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿No? Creo que sí, me interesa mucho las personas con las que la estoy contando y que de eso me hace a mí reaccionar con mi personaje, ¿no? Eso me lleva mucho también a algo que me gustó muchísimo de ti, que admiro mucho, es los personajes que has seleccionado. Muchos han sido personajes que tienen pues esta causa, este mensaje, esta voz detrás de un activismo y del alzar la voz y decir, a ver, oigan, a ver, si voy a utilizar mi trabajo y soy por así decirlo, este mensajero, ¿no?, entre comillas, mensajera, ¿no?, de estas causas, ¿cómo te llevó a utilizar tu trabajo para que puedas alzar la voz en estas temáticas tan importantes como lo de las cárceles, lo de las mujeres y otros personajes que has tomado? No sé cómo me llevó. O sea, siento que tiendo a buscar esos lugares y esas historias y a las personas que les importa y de alguna manera siento que eso, como lo que platicábamos hace rato, genera como un efecto de magnetismo hacia los lugares a los que tienes que entonces ir o que te van a llamar. E incluso cuando me mandan castings, siempre van a haber algunos proyectos que me ilusionen más que otros. Y sí les pongo muchísimo el dedo en el renglón ahí, ¿no? Como esta es una oportunidad y este es un proyecto y entonces estoy muy ahí, como no solamente en el casting o en el callback, sino con mi agencia de quiero hacer esto, quiero contar esta historia, porque hay algo interno que me mueve y que va como más allá de mí, o sea, como que no lo puedo explicar, pero es como, necesito hacer esto, ¿no? Claro, como tu intuición quizás, que te está llamando como de, oye, vente para acá. ¿No? Y también es muy bonito porque siento que eso de alguna manera se ha transmitido hacia el otro lugar para que el otro lugar también me quiera en ese proyecto, ¿no? O sea, porque ha sido a través de castings. A mí no me han marcado de manera directa decirme, tú, este es el proyecto. No, o sea, he hecho un casting tanto en las obras como en los proyectos audiovisuales y que me elijan, siento que tiene que ver con imprimirle como eso de mi entraña. Claro. Sí, que sale algo muy auténtico de ti también, ¿no? Platícame un poco acerca del feminismo, ¿no? De un poco por qué escogiste esta causa y cuáles son las cosas que te importan para levantar la voz sobre esta causa. Pues siento que como que esta causa apareció en mi vida, creo que cuando estaba en la carrera y como igual de la manera más... Bueno, es raro porque ves que en Facebook te salen luego recuerdos. Sí. Y a mí me salen recuerdos de cosas que yo posteaba cuando tenía 13 años, 14, 15, que hoy los leo y digo, órale, o sea, como que siempre estuve muy en desacuerdo de lo que a mí me estaban dictando que era ser mujer. Mujer en México. Y que yo no terminaba de sentirme parte de. Y me incomodaba y siempre me incomodó. Y luego como también entender el privilegio del que vengo y el lugar del que vengo, ¿no? Y aprender que el feminismo no tenía que ver tanto, sí, con las luchas que a mí de alguna manera me competen, pero también de como de presentarme otras realidades y otros conflictos que eran, creo que más importantes que lo que para mí llegaban a ser. O sea, como que mi feminismo se quedaba corto. Así lo empecé a sentir. Entonces me empecé a involucrar mucho a partir de talleres. Tengo una amiga que se llama Regina que pues me fue como introduciendo a lecturas y como a ciertas cosas. Y empecé a tener como un feminismo un poco más
activo o proactivo en mis círculos de mujeres. Y más allá como de volverlo algo muy intelectual, porque sí entendí y creo que es muy importante como intelectualizarlo de alguna manera, pero me di cuenta que el feminismo estaba allá afuera. Entonces salir a las calles, verlo con tus propios ojos, ¿no? e involucrarme en los círculos en los que normalmente no lo hacía, ¿no? Y romper mi burbuja, que creo que eso ha sido muy importante para mí. La actuación ha sido parte de romper esa burbuja. Yo cuando entré a la obra Que Sale Mal, tengo una compañera que se llama Ari Albarrán, es una actriz increíble, y ella de alguna manera me abrió los ojos a muchas cosas que me hicieron darme cuenta que, pues, que tenía que romper esa burbuja e incomodarme para ver hacia dónde, ¿no? Es como que un poco fue eso, como lo que me llevó a ese viaje, y poco a poco me di cuenta que el mundo digital no es que no me interesara, pero no era mi formato. No conecto tanto desde ahí yo, pero sí desde la actuación. Y entonces como me empecé un poco a involucrar de manera activa. Y es lo que te platicaba ayer, como que siento que ahí es cuando también me di cuenta que no era el arte por el arte y el personaje por hacer el personaje, que a veces está padre y está muy bien, pero que había algo más que para mí importaba en cada historia que contara. Claro. ¿Qué es lo que más te mueve acerca del feminismo en el sentido de qué es lo que urge que cambie? Híjole, es que no me guste la palabra, pero bueno, la voy a usar. La sororidad, pero no desde un lugar de, ay, seamos hermanas. No, también la parte incómoda de entender que habrá mujeres que no sepamos, que no tenemos que ser amigas de todas, pero que tampoco tenemos por qué, de alguna manera, como vivir en conflicto como nos lo han contado. Siento que eso. Y siento que en este momento para mí es muy importante el feminismo desde una visión como de dejar de maternar. Eso es algo que también pienso mucho, como de hacernos cargo de nuestra existencia y de dejar de preocuparnos por lo que el hombre haga o no. Eso, en ese lugar estoy yo, como dejar de pelearme con el género masculino y mirarme a mí como la mujer que soy y las que tengo a mi alrededor, ¿no? Que más creo que es muy interesante el tema de la sororidad, porque muchas veces la competencia que puede existir entre las mujeres viene mucho también a raíz del sistema patriarcal, ¿no? En el sentido como de, como compitan entre ustedes como por el hombre, ¿no? Por esta pieza, porque además el hombre representa en este sistema patriarcal, pues como si fuera exclusivamente el proveedor, ¿no? Que hoy en día ya está cambiando eso, pero digamos que las raíces del sistema patriarcal, ¿no? Y entonces empieza a haber como esta competencia entre mujeres, de tirarse, de echarse para abajo, cuando si observas la historia, durante muchísimos años existían estos círculos de mujeres. Antes, por ejemplo, el tema de la crianza era en tribu, era en comunidad. No existía el tema de unidades unifamiliares como hoy en día, que está el papá, la mamá y el bebé. Claro. El papá se va a trabajar, la mamá se queda con el bebé y pues obviamente hay tasas altísimas de depresión postparto. La mamá primero pues, está aprendiendo sola, ¿no? Y antes era en tribu, llegaba una mujer, te agarraba el bebé, te enseñaba a amamantar, otra te decía yo me quedo con tu bebé, tú duérmete, otro entretenía a los niños, a todo era un tema, era un acto comunitario. Sí. Y entre todos cuidaban a los niños, era responsabilidad de todos que la tribu comiera, que la tribu estuviera segura, ¿no? Sí. Y hoy en día, hasta de hecho Esther Perel habla mucho de eso, que le asignamos los roles que antes tenía una comunidad entera a la pareja. Sí. Y por eso hoy en día hay tanta crisis en la pareja, porque obviamente una persona no va a poder satisfacer todo lo que te daba la tribu y la comunidad antes, desde temas de seguridad, desde temas de alimento, etcétera, etcétera. Y también un poco, justo mi hermana acaba de ser mamá hace poco y platicamos de también la presión que se vive de ser una mujer que siga trabajando mientras es mamá, pero haga ejercicio, pero sea increíble hermana y esposa, y, ¿no? Y que lea, y que, o sea, de verdad yo he aprendido mucho de observarla. Yo no puedo hablar de su proceso, pero yo como su hermana me parece la mujer más fuerte y más increíble, mi hermana, que he visto en el mundo, por su poder como de seguir hacia adelante con tanta fuerza. Y al mismo tiempo me parece agotador lo que hemos hecho. Por eso te digo que
como del feminismo, como replantear qué de lo que creíamos que es el feminismo también chance y no. Porque sí reconocer la labor del hogar y lo que significa maternar, creo que no se puede quitar de la ecuación, ¿no? Y lo veo clarísimamente. Sobre todo yo, que no comparto de alguna manera ese sueño. No es que no me pregunte si quiero ser mamá o no, solo sé que hoy no, ¿no? Que ahorita no te llama. Ajá. Sí, y está bien. digo, ¿y por qué yo me pelearía con lo que ella sí quiere? ¿No? O sea, ¿por qué yo pensaría que lo mío está bien o lo de ella está mal? No, o sea, sí, la verdad creo que tener esa experiencia como tan cercana me ha hecho cuestionarme muchísimo, pues sí, como la figura y como toda la dinámica de la maternidad en el feminismo. Y también pensaba como en la pregunta anterior, es muy duro y como que ni siquiera quiero ahondar en el tema porque siento que es un tema muy denso, pero también creo que si hay algo que a mí me importa del feminismo y que sí tiene que ver más que con nuestro quehacer con el mundo, pues es que nos dejen de matar, ¿no? Y que se dejen de... Seguridad Sí, básica. seguridad, Necesidad ¿no? básica. Seguridad. Sí. Entonces, como que esas cosas son las que pienso en torno al feminismo. Hay una psicóloga argentina que se llama Clara Coria que escribió un librazo que se llama El sexo oculto del dinero. Y nada, es diferentes formas en las que las mujeres manejamos el dinero y tiene un impacto cultural brutal. Pero una de las cosas que se me hace fascinante de ella es que dice que sí, que por supuesto que el feminismo nos ha abierto muchísimas puertas y ha estado increíble porque gracias al feminismo podemos votar, podemos tener tarjeta de crédito, podemos manejar, podemos correr un maratón, podemos todas estas cosas que hace no mucho no se podía, ¿no? Por supuesto que estamos muy agradecidas con eso, ¿no? Y lo que decía ella es que también, algo que ha pasado con el feminismo es que también le ha metido demasiada carga a las mujeres, donde justo las mujeres deben de ser, que hagan ejercicio, pero que estén guapas, pero que también estés estudiada, pero que trabajes, pero que seas mamá, pero que no lleves la casa, pero entonces al final es un desborde de responsabilidades donde ya llega a un nivel de saturación completa para las mujeres. Entonces parte del trabajo que plantea no solo empieza a través del tema económico, pero empieza a través de replantearnos la parte cultural básica que tenemos como sociedad, en donde en el momento en el que podamos repartir o dividir esos roles, pues va a poder ser pues mucho más armónico hacia adelante y va a existir pues menos resentimiento, menos odio y por ende pues menos crímenes, ¿no? Sí. Porque al final, por ejemplo, ahorita hoy en día, no sé, si una mujer quiere trabajar, los horarios no están establecidos para que los horarios de la escuela no están establecidos para que las mujeres trabajen y esté como balanceado. O, por ejemplo, mi hermana me decía, no tuve que ir a Xochimilco y tenía que literalmente extraerse la leche porque si no se corta. Sí. ¿Y cómo le haces? O sea, ¿cómo haces ese...? Tienes una junta, tienes que subir ¿sabes? Como ahí en Xochimilco a dar la vuelta con los clientes y al mismo tiempo tú tienes que hacer cosas que tienes que hacer. Y lo que ella me decía es, me frustra pensar en que yo si tomo la decisión de dejar de darle a mi bebé de mi leche tenga que ser por una cosa laboral. Claro, y va a terminar siendo por eso. Y me frustra porque no quiero. Sí. O sea, no quiero que esa sea la razón, pero el sistema me está de alguna manera orillando a que por eso tome la decisión, ¿no? Claro, porque la lactancia no es compatible con el sistema como lo tenemos. Yo cuando regresé a trabajar después de mi primer hijo, me dio una mastitis brutal. Porque pues regresé y estaba en junta tras junta, tras junta, tras junta, no me saqué leche, obviamente se me taparon los ductos, o sea, un desastre. Sí, porque sí. No está ni siquiera como claro, debe haber una sala de lactancia, que vayan las mujeres. No, o sea, ni siquiera, no tenía ni idea, era como completa ignorancia, no en el mal sentido, nada más simplemente no les había pasado. Sí. Era la primera mujer en ese espacio que estaba lactando. Qué fuerte. ¿No? Qué locura. Y creo que, por ejemplo, el otro día estaba estudiando acerca de los ciclos hormonales, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos el ciclo hormonal de 28 días, ¿no? Donde tenemos las 4 fases hormonales de menstruación, fase folicular, fase ovulatoria y la fase lútea. Y los hombres tienen su ciclo de 24 horas por la testosterona, donde la testosterona entra en pico más o menos en la mañana, llega a su punto más alto a mediodía y baja en la tarde.
Entonces, el horario laboral del cual tenemos hoy en día, entre comillas, del 9 a 5, del 9 a Está hecho 6, para... está basado en el ciclo solar masculino, no en el ciclo lunar femenino. Sí, Entonces órale. también decía, qué cañón que ni siquiera se ha puesto en consideración, ¿no? Claro. Diferentes tipos de horarios o diferentes, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, cuando estás en tu fase menstrual debes de descansar mucho más. En el trabajo, pues tampoco está todavía bienvenido o aceptado como, ay, oye, estoy en mi fase menstrual, Oye, ¿puedo y súmale trabajar si de tienes casa? el DIU o cualquier otro tipo de método anticonceptivo que ya si tu sistema está así, ¿no? ¿Qué está Exacto. pasando? ¿Cómo tu cuerpo se adapta a eso? Es muy cañón y no se considera. Sí. O sea, no sé si a ti te pasó, pero bueno, a mí me pasó con la vacuna del COVID, que tuve muchísimos cambios hormonales a partir de eso. E incluso he tenido muchos desajustes. Sí. Y que han afectado también aparte en mi chamba y en mi rendimiento. Y eso no se estudió. No se Y estudia. eso los doctores, sobre todo cuando he ido con doctores hombres, no, es ansiedad, estás deprimida. No, yo digo, ¿qué? Es muy fuerte. Es muy fuerte, porque además, por ejemplo, hay de estas pioneras, la doctora Stacy Sims, ¿no? Ella parte de lo que ha alegado es que dice que las mujeres no somos hombres chiquitos, porque parte de medicina, suplementación, se estudian en hombres, hacen los análisis del comportamiento en hombres y simplemente le bajan la dosis. Y ya, bueno, si al hombre le dimos 100 miligramos, pues a las mujeres puede tocar darle 60 miligramos más o menos, y ya con eso. Y al final, la suplementación y los medicamentos tienen un impacto distinto según tu fase hormonal. Entonces, por eso ha sido mucho más complejo estudiar a las mujeres, porque no es lo mismo que te den, por ejemplo, maca o un adaptógeno, Cordyceps o lo que sea, en tu fase ovulatoria que en tu fase menstrual. Vas a reaccionar completamente distinto. Diferente, sí. Ay, qué locura. Pero bueno, ahí va un poco como ese camino y creo que mucho, pues información es poder, ¿no? Sí. Mientras puedan existir como diálogos de este tipo que puedan estar como que abriendo, ¿no? Eventualmente, pues va a haber pues, mucho más información para todos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Te quiero preguntar acerca de los roles que tomaste, ¿no? Platícame acerca del rol, acerca de la cárcel. Cuéntame un poquito acerca de ese. Pues ese personaje se llama Elena y siento que retrata, yo creo que a la mujer, no sé cómo decirlo, como que de alguna manera siento que a veces cuando interpretas un personaje te dicen como le estás dando voz a estas mujeres. Y lo que yo sentí con Elena es que me dieron la oportunidad de representar a una mujer de nuestro país que lucha todos los días incansablemente por la justicia. Porque lo que le pasa a ella es que su esposo se queda dentro de una cárcel a partir de un motín, su esposo es abogado, y ella está embarazada, no sabe qué está pasando, de alguna manera no se entera de las razones por las cuales se quedó ahí, no sabe si está ahí o qué, lo ve en las noticias adentro de la cárcel, porque se hace pasar el porreo para que no lo maten, y entonces ella decide pues ir a buscarlo, ¿no? E ir a buscar respuestas. Y yo siento que Elena es ese reflejo de esas mujeres que existen en nuestro país, que no digo que las otras que vemos en otras ficciones no, pero que siento que son así de importantes y necesario retratar, ¿no? Porque algo que pasó mucho cuando interpreté ese personaje es que muchas personas me escribían diciendo como, es que ¿para qué fue? ¿Cómo fue a buscar a su esposo? Porque la matan al final, eso es lo que pasa. Y la mata el sistema indirectamente, porque por una toma de decisiones muere. La empujan con todos los familiares afuera, como que los policías la van rodeando, y van rodeando a todos los familiares hasta que ya la empujan, se le apachurran el vientre y entonces a partir de eso desencadenan una muerte. Y pues eso, como que muchas personas es como, pues, ¿para qué va? Eso le pasa por mitotera. O sea, como cosas muy graves que por un lado dices como... Además, culpándola a ella, ¿no? Ajá, que es un poco el reflejo de todo esto que estamos hablando. O sea, que al final nosotras vamos a tener la culpa siempre para el sistema porque les conviene que así sea. ¿Por qué te pusiste la falda? ¿Por qué saliste en la noche? Entonces, pues sí, o sea, sí ir a buscar a tu esposo cuando no sabes
qué está pasando y por qué está dentro de una cárcel es irresponsabilidad tuya, pues yo creo que hay algo importante que hablar y que tratar. Y eso de alguna manera nos hizo a mí y a Diego Calva introducirnos mucho en el universo, porque Diego Calva era mi esposo, Juan, introducirnos en el mundo de las penitenciarias en México y ver las dinámicas, ¿no? que existen y la injusticia. Entonces decíamos, está la cárcel y está la cárcel de afuera también, ¿no? Total. Oye, ¿y qué personajes te gustaría ver más en la pantalla? Pues no sé si viste la película de Los Adioses de Natalia Beristain, que es de Rosario Castellanos. Creo que ese tipo de personajes, como de mujeres tridimensionales, que quepan en sus incongruencias, lo que platicábamos, pero que sean sensuales, pero que puedan también no ser sensuales, que la feminidad esté expuesta crudamente y realmente, no como la idea que tenemos, ¿no? O sea, te puedo decir como ejemplos específicos que yo siento todavía cuando filmo de cosas que es como, pero eso no nos pasa, ¿no? Como por ejemplo una escena en donde yo tenía haciendo pipí, le jalaba al baño, que no salió en el proyecto porque se veía muy sucio a una mujer haciendo pipí mientras su esposo se bañaba, ¿no? Que porque eso no se hace, eso no es lo que hacemos las mujeres. Entonces, poder ver ese tipo de cosas porque pasan. O en algún momento me pasó que me enseñaron a ponerme tacones, que porque tenía que verse como se ponen los tacones. Y yo decía, si vieras cómo se ponen los tacones, si te cuento realmente, ¿sabes? Como poder ver esas cosas que las mujeres tenemos y hacemos en el cotidiano, no de la idea de lo que somos, sino de lo que es. Claro, o sea, mostrar a la mujer real. Ajá, y que todo cabe, ¿no? Eso, la verdad. Todo cabe evitando todas las contradicciones. Y también, ¿no? Algo que dices muy importante es poder mostrar que la mujer también puede ser sensual. Pueden tener momentos donde no es sensual y no pasa nada, no se queda menos ni más de cómo habita su sensualidad y simplemente tener este abanico de todos los colores, 360, que pueda observar a la mujer como un todo. Sí, sí, y que pues en nuestro país específicamente se representen los personajes por las actrices y los actores que tienen que representarlos y no por los que me va a vender más. Porque eso sí le da un bajón a los proyectos, de verdad. O sea, verdaderamente sí tiene un impacto pues, que seguramente a la hora de hacer la publicidad les funciona porque sale Chana, Juana y Perengana. Pero si no eran las personas para el proyecto, no va a funcionar. Y eso lo estamos viendo. Sí. En todos lados lo estamos viendo. O sea, yo como consumidora lo veo. Y cuando ponen a un cast como El Secreto del Río, que es una serie que está en Netflix, donde son los personajes y son los actores y las actrices que tenían que ser, da igual si le dan promoción o no la plataforma, les va a ir bien y la van a romper. Y están abordando temas que verdaderamente a las personas nos mueven. Y va a tener el impacto que tiene que tener. Entonces, eso, como que el riesgo es como muy idílico lo que pienso, pero que el riesgo no se tome a partir de simplemente como la idea de lo que tiene que ser, sino que se tomen riesgos reales. Y tocas un tema muy interesante también de la representación de mujeres tridimensionales, ¿no? Hace poco vino también al podcast una doctora que se llama la doctora Feggy Ostrowski, que es la que maneja el laboratorio de neuropsicología de la UNAM, ¿no? Vale. Se publicó su episodio porque además ella ha sido la que ha estudiado todos los asesinos seriales en México y estuvo con el caso de Mario Aburto o estuvo con el caso del pozolero, de la Mataviejitas, del Mocho Orejas, de todos. Estudia el cerebro a nivel violencia y hace programas de prevención para prevenir la violencia, ¿no? Y el hecho de que ella estuviera, nada más, no es la cantidad de gente joven, mujeres, que mandaron mensajes de que, wow, que exista una mujer, así de que yo eventualmente quería estudiar criminología, pero no me atreví, ya la vi, qué inspiración, voy a retomar esa carrera, ¿me entiendes? Simplemente porque vino una mujer picuda en esas áreas, ¿no? Aquí y le dio cierta visibilidad, obviamente ya es bastante famosa y todo, pero personas más jóvenes resonaron con, wow, si ella puede, yo también puedo. Total.
Sí. Y eso creo que abre muchísimo camino también estas representaciones en la pantalla de mujeres pues más completas, no solo Sí. la mujer ahí como la bonita de la esquina con la boquita callada, ¿no? Sí, y esas decisiones también no son, o sea, es triste, pero yo como actriz, que también es algo que me he cuestionado en este momento de mi carrera, o sea, yo como actriz a veces no puedo tomar esas decisiones, ¿no? Como de la producción como tal. Pero por eso cada vez me siento más cercana a la idea de empezar a gestionar proyectos con otras mujeres que también quieran contar estas historias. Porque yo ya me cansé de estar sentada en un sillón esperando a ver si me llaman o no, porque un poco el oficio del actor es eso. Y está bien, ¿no? Por un rato está padre, pero ¿y luego qué, no? Como que esas historias no se van a hacer solas. Entonces, siento que muchas actrices y muchas productoras y muchas mujeres que están abriendo línea a empezar a gestionar sus proyectos y hacer equipo. Y entonces que sí podamos contar estas historias que a nosotras nos conviene, más que a nadie. De acuerdísimo. Ahora platicamos un poquito acerca de todo tu proceso terapéutico interno que has llevado a lo largo de tu vida, que te lleva a donde estás hoy, que también siendo actriz, pues es un proceso que no solo se necesita como ser humano, sino también adentro de una carrera como actriz, porque estás representando pues diferentes traumas, roles, conflictos, ¿no? Emociones, personajes, ¿no? Que pues te metes mucho también en ese mundo emocional. ¿Cómo ha influido tu proceso terapéutico en tu carrera y en tu vida personal? Pues es que siento que mi proceso terapéutico ha sido todo. O sea, yo no sé, como te lo platicaba en su momento, yo empecé ese proceso terapéutico a partir de traumas de la pubertad, ¿no? Que siento que fueron un punto de partida que de alguna manera me acercaron a la terapia para sanar o trabajar esas cosas. Pero luego para mí se convirtió como en una vía o sí, como en un camino importante para seguir descubriendo quién soy, ¿no? Y cómo mi historia de alguna manera me ha definido y cómo decido que no. Entonces, pues ha sido un proceso de 15 años, yo creo, de diferentes terapias, con diferentes personas, de entender que también los procesos van pidiendo otras cosas, Sus ¿no? tiempos. Oye, he cortado con psicólogos y psicólogas y es fuertísimo. O sea, nadie te habla del breakup con tu Nadie. psicólogo. ¿Qué onda con eso? Y es duro, es muy duro, porque siento que también para mí han sido ciclos muy claros de procesos que tenía que abordar y que luego terminan y tengo o siento la necesidad de otro tipo de acercamiento hacia lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es vital para mi humanidad y mi existencia y como actriz también entender mis personajes y entender también que es un personaje ha sido clave, porque a veces la pasión me gana y me puedo dejar descarrilar y tampoco creo que sea el camino, la verdad. No, y también creo que a través de autoconocimiento vas viendo un poco cuál es tu camino, ¿no? Qué sí te ha Sí, funcionado, qué no te ha funcionado, un poco como se aprende cómo reacciono yo cuando estoy en este tipo de situaciones. sí, Cuando abro la boca, cuando es mejor callarme, ¿no? totalmente. O sea, eso de verdad, mis psicólogos les debo la vida. O sea, la prudencia ha llegado a mí a partir de todo ese trabajo y la neta sí lo agradezco porque siento que gracias a esos procesos también he trabajado mucho con mi ego, lo que decíamos. Y también, pues ha sido muy fuerte entender que incluso en mi trabajo hay límites con ciertos personajes. Con la obra que te contaba de Jauría, que cuenta la historia de esta chica que vivió una violación entre 5 hombres, que es un caso real. Fueron 2 temporadas y fueron como 6 meses de una, porque era solo los lunes, y 2 meses de otra, que era todos los fines de semana. Me excedí. Fue demasiado. O sea, fue un año de habitar ese personaje y de contar esa historia y el duelo que significaba para mí saber que no era un personaje y que eso es una realidad y que mi cuerpo pasaba por ciertas etapas de estrés
inherentes a mí, porque yo estaba contando la historia y yo psicológicamente sabía que era ficción, pero físicamente mi cuerpo no. Y me di cuenta que pasé por encima de mi cuerpo a partir de algo que quería contar, pero me ganó. Y entonces desconfigurarme de eso ha sido muy complicado, porque mi cuerpo... Lo tomó como real. Pues sí, porque no hay manera de decirle al cuerpo como, tranqui, no, o sea, esto no. Sí. No hay manera. Entonces, ese es un aprendizaje que me llevo para toda la vida. O sea, sí creo que yo tengo muy claro el límite, sobre todo a nivel teatro, que es otra cosa, que pues, en una película igual y tienes esa escena del momento de la violación un día y la trabajas un mes, pero tiene un inicio y un final un poco más corto. Y sí, o sea, creo que gracias a mi terapia pude llegar también a esas conclusiones y pude también entrar y salir de eso. Claro, y también yo creo que es cierto trabajo el poderte limpiar también de todo ese tema somático, ¿no? Sí, porque se queda en el cuerpo. ¿No? Entonces, como también cuando tú estás trabajando con diferentes terapeutas o lo que sea, cómo explicar cómo, oye, esto fue lo que realmente me pasó, esto fue lo que habité a través de un personaje que para mi cuerpo también fue real. Sí. Sí, porque sí siento que todas las respuestas, o sea, yo creo que todas las preguntas y todas las respuestas están en el cuerpo. Y que de alguna manera nosotras como mujeres nos han hecho poner la atención en el cuerpo desde otra perspectiva, desde lo estético. Sí. Y porque nuestro poder está en el cuerpo. Y si realmente accedemos a nuestro poder, yo siento que vamos a dominar el mundo, lo estamos haciendo. Entonces, sí pienso que es como la relación más importante y que a veces en mi chamba en particular, lo primero que haces es desconectarte de lo que realmente le está pasando a tu cuerpo por un fin que tú piensas que es mayor y que luego dices, la regué, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha hablado el cuerpo a ti en la vida? Porque el cuerpo se me hace como tan, como que la mente entra y sale, ¿no? Y como que la mente puedes cambiar de opinión así como rápido, o tener ciertas contradicciones, pero el cuerpo cuando habla, habla. Sí, ¿No? sí. No, yo, o sea, creo que antes de la palabra, para mí la relación que realmente entendí conmigo fue con mi cuerpo. Bailé muchos años y el movimiento se volvió parte de mi expresión. De hecho, en la carrera lo que más trabajo me costó fue llegar a la palabra, como que físicamente me pasaban cosas, entendía cosas, podía llevar a cabo cosas muy chidas, pero a la hora de intentar nombrarlas, como que había un filtro que no. Entonces siento que el cuerpo ha sido mi norte y como de alguna manera los red flags que he tenido míos han sido siempre a partir de mi cuerpo diciéndome, ojo con esto, ¿no? Hace un año a mí me diagnosticaron con disautonomía, que siento que es 100% un reflejo de mi cuerpo y de mi sistema nervioso hablándome y diciéndome, te estás pasando. Cuéntanos qué es primero, por si hay alguien que no sabe qué es. La disautonomía es que el sistema nervioso no es autónomo, entonces se representa de muchas maneras, desmayos continuos, opresión muy baja, mareos, como que espacios con mucha gente también pueden generar que terminen desmayo. Sí, como mucha inestabilidad física que está completamente aunado a lo emocional. Y siento que por priorizar mucho mi carrera, como que me desconecté de mi cuerpo y mi cuerpo me empezó a dar señales de que tenía que bajar el ritmo y voltearme a ver a mí. Y aunque fue un proceso muy fuerte, justo va a ser un año, cambió por completo el ritmo de vida que quiero tener y mi definición de éxito. O sea, mi éxito más grande es estar bien yo y estar con la gente que amo. También eso. O sea, nada me hace sentir más plena. Uno, que rodearme de estas personas que me acompañan en estos procesos, que siento que es lo más valioso. Y dos, de tener una buena relación con mi cuerpo y no hacerlo a un lado, ¿no? Porque también, o sea, algo que también pasa mucho con la disautonomía es la ansiedad.
como que yo me di cuenta que la ansiedad se podía volver también un pretexto, como que yo decía, ¿qué tanto mi ansiedad va a ser una manera de decirle a alguien o a mí, voltéame a ver? De verdad, o sea, lo cuestioné muchísimo y como que dije, ¿de dónde viene esa ansiedad y por qué? Y en el momento en el que he decidido yo voltearme a ver, más allá de las otras personas, todo eso como que ha ido Baja. bajando, ¿no? Claro, porque además al final lo que importa es cómo nos estemos tratando a nosotros mismos, en el sentido de cómo abordamos nuestro cuerpo. Si vemos nuestro cuerpo como, no sé, ahora qué le está pasando, porque ahora me estoy desmayando, o tengo problemas digestivos, o tengo lo que sea, me estoy enfermando a cada rato, etcétera, lo estás poniendo como si fuera como, entre comillas, tu enemigo que no te permite estar viviendo tu vida y como, ay, este cuerpo que como que no se pone las pilas. Eso es durísimo. Cuando en el fondo es tu cuerpo te está hablando a través de los síntomas. Totalmente. Si tú no lo escuchas, te va a hablar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y en el momento que lo escuchas y puedes hablar con tu cuerpo y decirle, ok, ya te escucho, ya te vi, vamos a solucionarlo juntos. Sí. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para llegar a esto, etcétera. Se vuelve Sí. ya una danza de, órale, tú y tu cuerpo están hacia el mismo objetivo. O sea, es una relación mucho más fuerte entre ustedes y también paran un poco, pues todas estas señales de alarma que en el fondo se traducen a ciertas enfermedades, ¿no? Que el cuerpo es la forma en la que tiene para llamar tu atención. Totalmente. Si no se enferma, ¿cómo te va a decir la energía que tiene atorada, el trauma, el miedo, Sí. la angustia? Si no se enferma. Sí, y sí siento que, no sabes con cuántas mujeres me he topado que se acercan a mí diciéndome, oye, ¿cuáles eran tus síntomas? Es que me pasa exactamente lo mismo. Y hay dos cosas. Uno, siento que hay una presión, como lo hablamos en su momento, gigante en hacer todo y hacerlo perfecto como mujeres. O sea, estamos en el momento en el que, pero tengo que ganar increíble, pero tengo que estar fit, pero tengo que estar guapa, pero tengo que ser buena mamá, pero buena esposa, pero buena pareja, pero buena amiga, pero buena todo. Y eso yo sí siento que colapso. Y dos, saber que tu cuerpo no está bien y no querer hacerte cargo. Tengo muchas mujeres que se acercan conmigo y me dicen, me pasa exactamente lo mismo. Y paso el teléfono de mis doctores que se llaman Corvitae y sí, siempre me gusta hablar de ellas y de ellos porque son increíbles y no van. O sea, y no hay como esta cosa de decir, lo voy a tratar, porque si lo tratas, sanas. Claro. Y ya ves lo que te está Entonces, diciendo. es muy fácil también cuánto tiempo pasamos habitando un rol como de alguna manera, no me gustaría usar la palabra víctima, pero sí como de decir, estoy hundida en esa circunstancia y ¿quién me va a sacar de aquí? Tú. Claro. Porque si no te sacas tú, solita. no te va a sacar nadie. O sea, eso yo lo aprendí en mis rehabilitaciones. Yo tenía que ir 3 veces por semana a mis rehabilitaciones. Las primeras veces yo buscaba que mi novio viniera conmigo. Y luego me di cuenta que no, que era un proceso para mí. Tuyo. Dije, a mí me da igual si él viene conmigo o no. Y en algún momento le dije, no quiero que vengas. Porque esto lo estoy haciendo para mí y por mí. No para que tú avales o veas que estoy Trabajando en esto. o bien o mal o que sí es verdad. ¿Me explicó? Y está muy cañón porque hacerse dueña también de esa decisión y esa responsabilidad consigo misma es muy fuerte. Claro, que es cambiar toda la visión que tenemos de ser reactivos ante algo, o sea, cuando algo te pasa y reaccionas, o cuando tú eres responsivo, cuando algo te pasa y respondes hacia eso. Sí, o de sálvame. No, sálvate. Tú misma, claro, tú te metiste ahí, ahora tú te sacas. Sí, ¿No? la neta sí. O sea, y eso viene con mucha confrontación y también fue acompañado del proceso psicológico porque todo está ligado. Y es muy bonito también ver cómo cuando accedí como a este lugar conmigo, las cosas empezaron a sanar en todo sentido, Todos los aspectos. ¿no? Empecé a dejar de tener miedo de que me pasaran cosas porque sabía que estaba ocupándome para que esas cosas no sucedieran. Y para mí es un hallazgo muy importante. Muy importante, además, de qué forma haces el acercamiento con tu cuerpo a hacerte aliado de tu cuerpo. Y justo me acordé de esta, es una mujer que se llama Lisa Wimberger y ella le cae un rayo sin querer mientras estaba caminando en el bosque y desde ahí empezó a tener unos desmayos y cuando se desmayaba empezaba a entrar en estos como ataques epilépticos. Y entonces, pues, no sé, fue con diferentes doctores y le dieron el mismo diagnóstico, pero le dijeron, oye, pero está raro porque cada vez el ataque epiléptico iba en aumento, en aumento. Ella después de ahí se embarazó, tuvo una hija y hubo varias veces, o sea, ella tuvo que entrenar a su hija a que hablara al 911 para que vinieran a revivirla
porque le pasó cuando la hija tenía 3 años, ¿no? Y la mamá estaba a punto de morirse. Entonces ella decía, literal, me estoy muriendo, o sea, esto va a acabar con mi vida. Y encontró una forma a través de meditaciones de primero aliarse con su cuerpo y aliarse con su sistema nervioso y de tratar el sistema nervioso desde otro ángulo. Entonces decía, si tú estás en un estado donde tienes esto, por ejemplo, tienes que activar tu sistema nervioso y para activarlo son estas meditaciones para activarlo. Si tú estás en un estado de cuando llegas al pánico, a la ansiedad, al estrés, tienes que relajar el sistema nervioso y necesitas este tipo de meditaciones. Se me hizo algo brillante de poder danzar, acompañar y apoyar nuestro sistema nervioso que de por sí ya de entrada está desregulado por el mundo que tenemos y decirle, oye, ven, yo estoy contigo. Sí. Vamos juntos a ver cómo prendemos el sistema nervioso y juntos cuando apagamos el sistema nervioso, yo estoy contigo para llegar a esa regulación emocional, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque aparte, yo lo pienso, pero las decisiones que tomamos todos los días, ¿a dónde vas a hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio haces? Sí. Así, el punto de partida perfecto con literalmente cómo vas a relacionarte con tu sistema nervioso el día de hoy. Es Exacto. así. O sea, son esas decisiones que, evidentemente, si estás ansiosa, nerviosa y vas a una clase que te van a poner música a tope y que todo está oscuro y qué tal, pues quizás no es lo mejor. Exacto. Quizás tu cuerpo te Necesitas está otra pidiendo lo cosa. opuesto. ¿No? Y saber leer y tener esa sensibilidad, esa intuición con tu cuerpo, decir, te estoy escuchando. Va, ahorita necesitas esto. ¿No? Sí. Eso me encanta. ¿Cómo aprendiste a poner límites a todos los demás? Y escucharte a ti. Entonces, yo creo que mi mamá. Ella fue la que te ayudó a legitimizarte en ese Siento que sentido. no lo hizo de manera directa. Ajá. Yo tengo una anécdota muy chistosa con mi mamá que mi mamá como que en algún momento me dijo, Sofía, es que ¿por qué eres así? ¿No? Como ya. Sí. Y yo le respondí, pues porque soy tu hija. Porque yo aprendí de ti. Has sido mi maestra. Y eso que a ella le daba miedo de mí, porque claro, soy su hija, entonces no la vayas a regar, pero yo, mi referente fue ella. Y las decisiones que yo he tomado y cómo he aprendido a navegar el mundo y a poner mis límites es porque la vi a ella hacerlo. En prueba y error. Porque mi mamá evidentemente no fue ni es perfecta como yo no soy, ni seré perfecta. Pero es el referente más claro para mí de quién soy yo y por qué soy como soy. Entonces, como que cuando tuvimos la conversación, así con llanto y risas, como que yo le decía, si tú vas por la vida con unas alas inmensas, ¿por qué yo no haría eso? No puedo. O sea, sería como ir en contra de mi naturaleza total. Entonces, como que por un lado, creo que viene 100% de eso. O sea, ella nunca fue alguien que se sentara a decirme, esto es así, lo haces así. Pero sí creo que como mamá, pues fue un referente y es un referente enorme para mí. Me encanta lo que dices, porque qué curiosa cómo es la vida, que saques este tema. Últimamente, los últimos 2 meses he estado estudiando qué pasa con las mujeres que se legitimizan a sí mismas. Y encontré en diferentes estudios, investigación, y usan casos de mujeres pues poderosísimas, desde en el poder, en la realeza, en temas científicos, CEOs de empresas, sean que la mamá juega un rol muy importante. Muy importante en poderte legitimizar y darte esa seguridad de que pues, no te importa que te vean perfecta, da igual, sino lo importante es salir tú con esa fortaleza interna a abrir tus alas, a mostrarte como eres y no deberle nada a nadie. Sí. Y se me hizo muy lindo eso porque, por lo menos yo en mi experiencia y en todo el trabajo terapéutico que he hecho durante años, no lo había encontrado. Claro. Así, que la mamá fuera o sea, que una mamá bien posicionada fuera el referente de que una hija va a estar muy cómoda con su propia legitimización como persona. Sí, y te voy a decir que tampoco quiero idealizar a mi mamá y ni decir que mi mamá fue buena, mala, no sé. Mi mamá es una persona que ha tenido sus errores gigantes y que ha tenido sus aciertos enormes. Pero también las cosas en las que ella, de alguna manera, yo lo veo y digo como, híjole, la regó, eso también me enseñó, ¿sí sabes? Porque también como que, sí, tuve momentos de conflicto y tuvimos momentos de riña, mi mamá y yo, muy fuertes a partir de yo generar y tener como la identidad que tengo y definirme.
Pero también si no hubiera tenido como esa resistencia de parte de mi mamá, quizás yo no hubiera ido hasta allá a decir, esto soy, y esto soy, y esto soy. Y ella haya querido generar eso en mí o no, lo hizo. O sea, fue parte de ese proceso. Sí. Y sigue siendo. Y yo en su momento decía, nunca quiero ser como mi mamá, ¿no? Y hoy por hoy siempre lo digo y lo diré. ¿Cómo? O sea, mi mamá es, wow, soy su fan de verdad. Y que me aguantó a mí en pubertad, hay que ponerle un altar. También creo que es parte natural de la evolución, ¿no? Que cuando somos chicos, de hecho ya está estudios de que si escuchamos la voz de nuestra mamá nos da esta sensación de seguridad y de confort. Cuando llegamos a la adolescencia, cuando escuchamos la voz de nuestra mamá nos da repele y nos da evasión y justo pues está hecho para que salgas del nido y te vayas a volar solo por un tema evolutivo, ¿no? Entonces también seguramente pasa un proceso hormonal adentro de nosotros de ese como pleito con nuestros papás en algún momento de nuestra vida, Sí. ¿no? Puede ser específicamente en la adolescencia o en nuestros 20s, porque también es importante ese proceso de individualización de nosotros Totalmente. mismos. Y luego también la reconciliación, que siento Ajá. que es lo que yo estoy viviendo ahorita. Como esta cosa de decir, y si me siento mal y estoy chipi, no está mal marcarle a mi mamá y llorarle y Claro. que escuchar su voz y que me haga sentir que estoy bien. Además, qué Pero, privilegio ajá. tener mamá y Y que sí me puedas hace hacer sentir eso. mejor, ¿sabes? Y no soy menos adulto por aceptarlo, que también ese es Claro. como como, claro que quiero a mi mamá. Sí. Y hay momentos en los que no, que para mí es importante ciertas cosas y ciertos procesos vivirlos o en soledad o acompañada de una amiga o de mi hermana o de mi pareja. O sea, como que sí, tener otras redes de apoyo, pero Claro. mi mamá es mi mamá. Sí. Y es un regalote, ¿no? Sí, te voy a decir algo muy fuerte. Cuando me nominaron a mí en unos premios por la obra de Jauría, y ese momento para mí fue como un golpe de realidad muy grande porque siempre pensé, por lo que me pintan en el mundo, bueno, a lo que me dedico, que bueno, una cosa de premios se trataba de mí, ¿no? Como qué me voy a poner, cómo me voy a ver, yo, la nominada, yo otra vez, ¿no? Felicidades, yo, Sí, ¿no? yo. Y ese día, lo único que me importó, le pedí a mi mamá que me acompañara y a mi pareja, y lo único que me di cuenta que me importaba en ese momento era como compartir eso con dos personas que decidían compartirlo conmigo, que eran mi pareja y mi mamá, y estar bien con eso. O sea, que cómo me veía, que si me felicitaban, si no es que Ya te da igual. me daba lo mismo. Y para mí fue muy importante darme cuenta de eso, porque sí vivimos como actrices en un mundo en el que es demasiado yo, es demasiado tu cara, tu producto, tu pelo, tu ropa, el evento, el no sé qué. Qué bueno. Pero eso hace mucho daño también, ¿no? Y lo que realmente importa y importaba para mí en ese momento es, estas dos personas eligieron acompañarme a mí en este momento. Gracias, es aquí. Sí. Vámonos a cenar nosotros tres saliendo y ya está, ¿no? Claro, y esa es tu celebración. Eso vale más para ti que cualquier otra cosa que se trate acerca de ti, ¿no? Sí, 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 sí. Qué lindo, porque además es como ha evolucionado esta versión del éxito, ¿no? Que ahí me gustaría abrir un poco pues, la pregunta de cierre. ¿Cómo ha ido evolucionando la visión de lo que es el éxito a lo largo de tu vida y qué es el éxito para ti hoy? Pues, como en algún momento lo mencioné, creo que al principio mi relación con el éxito estaba muy de la mano con lo obvio, como con el reconocimiento, con ser aceptada por cierto tipo de personas y validada por cierto tipo de personas a las que admiro. Y, y ahorita el éxito, si tú me dices así, ¿qué es el éxito? Te diría tal cual, estar en Chapultepec con mis amigas, mi familia y mi pareja, haciendo un picnic con mi perra Tomasa y con música, con Más los cumbias, vínculos bailando. emocionales, sí. Sí, o sea, mi familia, con mi familia extendida, o sea, no solamente mi familia como de raíz, sino también la familia que
he elegido y que me han elegido y que hemos construido. Como que eso, para mí, la neta. Y con un postre, porque si no, no sería éxito completo. Exacto. Tiene que haber postres, Lolo, ¿sí o no? Si no, no cuenta, ¿ok? Si no, no cuenta. Pero sí, siento que eso. Y estar en paz. Estar en paz. Luego muchas veces cuando somos chicos el sistema nos lleva un poco como a esta idea que nos mete de que el éxito es ser productivos o tener el título o tener, ¿no? Muchas de las cosas que pensamos en la vida que son lineales, como de voy a la escuela, luego voy a estudio la carrera, luego me caso, tengo hijos, y ya sabes, ahí vas a llegar al éxito y es lo que debes de hacer. Y luego cuando vamos navegando la vida es como, güey, no, por ahí no va. Sí. ¿Sabes? Pero Ese también no te lado puedes no. ahorrar lo otro. No, que eso es lo que tienes que vivir y cuando estás ahí decir, bueno, ya vi que aquí no es. Sí, o sea, porque yo también en la carrera, gracias a como este sentido de seguir y abordar todo lo que yo quería abordar. Uno, tener energía. Y dos, pensé que eso era. Y entendí en muchas cosas que no. Pero gracias a eso obtuve otras cosas. Claro. Y no me lo ahorraría. O sea, no me gustaría No decir tomarías como, el atajo. No. Incluso mi hermano en un momento me decía en mi pubertad, como, Sofía, soy tu hermano grande. Te estoy ahorrando que hagas el oso haciendo este tipo de cosas. Y yo le decía, déjame vivir. Déjame Y ahorita equivocarme. nos morimos de la risa porque me dice, qué ridícula. Y sí, pero sí creo que es parte de, o sea, déjame yo hacerlo. Sí. Qué padre que ya lo aprendiste. Pero Déjame si no aprender, lo vivo. déjame tropezarme, me va a doler, pero voy a aprender de eso. Sí, estoy siendo una ridícula, pero pues después me voy a dar cuenta, ¿no? O sea, ya está. Ahorita lo que me toca vivir. Sí. Genial, Ana Sofía. Muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden encontrar en redes? Estoy en Instagram como Ana Sofía Gatica y ya. Buenísimo. Me gustaría hacerte unas preguntas de cierre. Lo ideal sería que contestes algo corto de una palabra o, ya sabes, algo cortito, lo primero que te venga a la mente. Para ti, ¿qué es crear? Metamorfosis. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Como, no sé si son emociones, pero mucha tristeza y poder de transformación. ¿Qué alimenta tu alma? Híjole, vino a mi mente la comida. Me encanta. Me encanta, es uno de los placeres más deliciosos. Sí. Uno de tus autores favoritos. Dolores Reyes. Uno de los mejores libros que has leído. Come Tierra y Conexión de Kai Tempest. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Vete a la playa. Sola. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. La humanidad. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Mirar al otro. ¿Qué experiencia cambió tu vida? El divorcio de mis papás. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Con las garras. Me encanta. Muchísimas gracias, querida. Gracias por compartir tu experiencia, tu visión, tus causas. Fue un placer tenerte acá. Muchísimas gracias a ti que nos escuchaste el día de hoy. Te invito a que nos sigas y te suscribas en todos nuestros canales. Estamos en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y te invito a que nos dejes tus comentarios, tus preguntas, cualquier pregunta que tengas para mí o para Ana Sofía. Me encantaría leerlas. Muchísimas gracias y gracias por estar acá. Gracias a ti, Mariam, de verdad. Muchas gracias. Feliz.